Muy bien, amigos, estamos aquí de vuelta en los debates del Real Casino, ya entrando en este tercer bloque. Hemos hablado antes del concepto del nuevo orden mundial, hemos hablado antes de la guerra de Ucrania con relación al nuevo orden mundial y vamos a entrar un poco en el ámbito, digamos, cotidiano, de la economía, de todo esto que está sucediendo ahora con relación a la inflación, la energía, que agobia a todo el mundo de tal manera. Y sí, efectivamente, este orden nuevo, este orden mundial nuevo que se puede producir, pues llevaría aparejado, entendemos que sí, como es lógico, porque siempre ha sido así, cambios en el ámbito económico. Para hablar en general de todo ello, tenemos la suerte de contar esta noche con nosotros aquí en los debates del Real Casino, pues también con un socio ilustre del Real Casino, que es el que fue alcalde de La Coruña durante tantos y tantos años y además embajador de España en el Vaticano, don Francisco Vázquez. Don Francisco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de saludarlos y sobre todo encantado de participar en una actividad más de mi sociedad, por así decirlo, como es el Casino de Madrid. Pues nosotros encantados de que usted esté aquí hoy con nosotros, porque siempre escuchar las opiniones de don Francisco Vázquez yo creo que son un auténtico lujo y la audiencia lo agradece. Don Francisco, ¿usted cree en esto del nuevo orden mundial? ¿Cree que vamos a un nuevo orden mundial? ¿Y en qué medida ese nuevo orden mundial significará cambios, suponiendo que se produzca y que usted crea en ello, cambios absolutos en nuestra vida cotidiana y, por supuesto, en la economía de los países y de las personas? Yo creo sinceramente que habría que hablar más bien del desorden mundial, ¿no? Porque en muchos aspectos avanzamos hacia un mundo con demasiados focos de poder diferentes y contradictorios entre sí, ¿verdad? No se trata solamente del poder político tradicional de los estados. Hoy el nuevo orden mundial lo marcan pues las grandes empresas multinacionales, los grandes fondos que manejan cuantiosas inversiones, que son más poderosos que muchos estados, pero no muchos estados tercermundistas, que muchos estados consolidados y que representan pues economías y sociedades avanzadas. Y después, en segundo lugar, el nuevo orden mundial viene también marcado porque estamos asistiendo al inicio y el desarrollo de una profunda revolución, la revolución tecnológica, de las nuevas tecnologías. Pensábamos que el cambio de edad o el cambio de era lo iba a representar lo que se llamaba la era atómica, ¿verdad? Pero realmente son las nuevas tecnologías lo que van a marcar el mundo al menos de este siglo XXI. Y detrás de las nuevas tecnologías están nuevos centros de poder que se escapan pues al control de los estados, de los gobiernos, de incluso de los propios poderes económicos a los que me refería antes, que son las grandes redes de comunicación que pueden manipular, tergiversar, controlar las conciencias. Asistimos un poco a lo que fue el Gran Hermano de 1984, aquella célebre novela, ¿verdad? Estos dos aspectos no los podemos ni los debemos olvidar. Además, asistimos a foros, a llamados foros como el Foro de Davos, el Club Bilderberg, etcétera, en la cual unos pocos poderes determinados, poderes económicos, se reúnen con carácter anual o bianual y marcan de alguna manera las directrices o las sendas por las que tiene que seguir la sociedad, el mundo actual. Pero si hablamos desde un punto de vista político, que al final es siempre a lo que recurrimos, ¿no? Punto de vista histórico, el nuevo orden mundial viene marcado pues por la decadencia absoluta de Europa y por el surgimiento de Asia como nuevo centro de poder económico, muy marcado posiblemente pues por la pujanza demográfica que tienen países como China, como India, como Indonesia, como Japón, etcétera, etcétera. Esto es una constante en la humanidad, ¿eh? A mí me gustaría que los intervinientes en este foro se dieran cuenta de que la historia de la humanidad es una historia en que el centro del poder se va moviendo, se va corriendo, se va desplazando. La humanidad empieza en torno a los ríos, el río Nilo, el río Tigris, el río Éufrates, el imperio asirio, el imperio egipcio, se desplaza hacia el Mediterráneo, Grecia y Roma, España y Portugal desplazan
el centro del poder hacia el Océano Atlántico, con el descubrimiento de América, y hoy es el Pacífico. El Pacífico es hoy el centro de poder. La decadencia europea viene muy marcada sobre todo, bueno, pues por nuestra carencia endémica de materias primas, pero sobre todo por lo que los técnicos llaman el invierno demográfico. No tenemos población, no nos reproducimos los europeos. Y eso es fruto también de un cambio que está alterando lo que ha sido, si no el orden, la sociedad, las relaciones de la sociedad hasta ahora, que es el planteamiento de nuevos modelos en los que las minorías están imponiendo formas de convivencia, formas de sexualidad, formas de reproducción, de convivencia, como decía antes, etcétera, que trastocan el orden establecido hasta hoy. Esas son un poco las principales pinceladas que podíamos ver con respecto a los cambios que se están produciendo en el mundo, sobre todo unos cambios descontrolados. Y con esto termino. Sí, con relación ¿Qué quiero decir con ello? Descontrolados en la medida que siempre ha habido 2 o 3 grandes poderes políticos con una capacidad económica, militar, importante a sus espaldas, los grandes imperios, ¿verdad? Hoy eso ha desaparecido. Hoy hay múltiples focos de poder, ¿verdad? Y Estados Unidos, de una parte a estos tiempos, pues está en plena decadencia, y el auge de China es importante sobre todo por el control que está haciendo de las grandes reservas de materias especiales, de materias primas especiales, tanto en África como en Iberoamérica. Con relación a estas cuestiones se comenta el concepto que usted mismo ha aportado, el desorden mundial. Yo creo que se entiende muy bien, ¿no? Porque efectivamente quizás tengamos bastante de todo esto en el mundo, pero ha aportado al debate el concepto del poder de las grandes corporaciones y otros poderes que efectivamente existen y que no siempre se ven. Y yo le preguntaría, don Francisco, el mundo al que vamos, claro, no se trata de que hagamos aquí de pitonisos, ¿no? Pero ¿vamos a un mundo con más libertad o con menos libertad? Con menos libertad. Con menos libertad, y lo estamos viendo hoy. Hay una crisis profunda dentro de lo que constituyen los pilares tradicionales de las democracias, por hablar de lo que constituye nuestro propio entorno, que por otro lado es minoritario en el conjunto del mundo. Las llamadas democracias europeas, el sistema democrático que ha dado lugar al estado del bienestar, es claramente minoritario en el conjunto de los continentes y las naciones a nivel del mundo. Y hay una merma importante, porque cada vez vemos cómo se va apuntando hacia formas totalitarias, atenuadas, pero formas totalitarias en definitiva. La imposición por vía de ley de modelos de sociedad, de modelos de convivencia, la falta de controles, ¿verdad? El desprestigio al que está llegando el sistema de partidos políticos, no en España, me estoy refiriendo, estoy hablando en el conjunto sobre todo de nuestro entorno próximo, de Europa, ¿verdad? La falta sobre todo de pujanza en las ideologías tradicionales que están en plena regresión. Yo creo que hace falta un revulsivo importante. El revulsivo siempre va a nacer del mundo de la cultura, del mundo de la intelectualidad, del mundo del pensamiento, del mundo de las ideas, ¿verdad? Y hoy por hoy, bueno, pues hay una carencia importante de liderazgos en esta materia, ¿verdad? Sí. Toda aquella generación que surgió de la Segunda Guerra Mundial, una generación tocada profundamente por lo que representó aquella guerra y los excesos que en la misma se dieron, el Holocausto, etcétera, etcétera, aquellos grandes pensadores, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Bertrand Russell. Bueno, toda esa intelectualidad ha desaparecido. Por lo tanto, faltan conductores. Y estos son suplidos por una de las causas del desorden mundial, que me refería al principio de mis palabras. ¿Por qué son suplidos estos conductores de opinión, estos intelectuales que son los que suscitan las preguntas, que nos obligan a buscar respuestas, a comprometernos? Son sustituidos por las redes de comunicación, por el anonimato de la comunicación, por la influencia del mensaje del WhatsApp o del email, ¿verdad? Por esa
posibilidad incluso de tergiversación, de falsedad o de falseamiento de la verdad que se puede producir. Es un tema muy complejo, ¿verdad? Es un tema muy complejo, pero es una cuestión preocupante a la cual se le tiene que dar respuesta. Los grandes valores de la sociedad se están olvidando por cuestiones muy puntuales. Es decir, al final, los grandes valores de la sociedad moderna son los permanentes de la propia Revolución Francesa, de la Ilustración, del pensamiento clásico, ¿verdad? La búsqueda de la igualdad, la búsqueda de la fraternidad y sobre todo la consagración de la libertad. Y para terminar, don Francisco, dando un pequeño paso más, el tema de las tecnologías, que evidentemente producen unos avances de los que todos podemos disfrutar, pero ¿usted cree que no las tecnologías van a esclavizar más al mundo Pues sí, mire, las tecnologías por de pronto marginan a un sector importantísimo de la sociedad, entre otros a quien le habla, ¿verdad? Yo tengo que recurrir a mis nietos, bueno, pues para el manejo de la tecnología más elemental, la que me permita controlar mi tarjeta de crédito, sacar unos billetes de avión, ¿verdad? Cuestiones tan elementales como esas, pues la más de las veces tengo que hacerlo porque, primero, corro el riesgo de que abra las puertas a lo que llaman los piratas informáticos, y en segundo lugar corro el evidente riesgo por mi desconocimiento de no saber llevar a cabo correctamente la operación que debo formular, pues ante un banco, ante la seguridad social o ante o la compra de unos billetes. Y esto lo digo en primera persona porque esto afecta a toda una generación que está al margen de los avances de las tecnologías, pero no una generación de personas mayores, de ancianitos, cebolletas, no. Yo creo que a partir de los 40 años, 40, 50 años, hay un desfase de conocimientos tremendo con lo que pueden representar los jóvenes de 15, 18, 20 años y sobre todo aquellos que están ya estudiando todas estas nuevas cuestiones de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Por ahí, eso ya es una consecuencia negativa importante de lo que yo le hablaba. Y después, en segundo lugar, porque establece una merma profunda de las libertades individuales tal como las conocíamos hasta hoy. Que es decir, podemos ser controlados por nuestro teléfono móvil, por el visor de nuestro ordenador. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos qué poderes nos controlan y con qué intenciones nos controlan, ¿verdad? Eso es grave y eso exige de un gran debate, ¿verdad? Y exige de la clase política el centrarse en establecer un sistema de controles y un sistema de derechos en esta materia que impidan los abusos que se puedan cometer. La guerra futura no va a ser una guerra de tanques y de proyectiles, ¿verdad? La guerra futura, pues imagínese usted, pues será colapsar, por ejemplo, el sistema de la seguridad social española, colapsar el sistema tecnológico de un banco, y ya no le digo nada, colapsar el sistema de lanzamiento de cohetes o de movilidad de tanques. Simplemente va a ser una guerra informática, de hackers, de controles. Cada vez son más las miles de personas que trabajan en los departamentos de seguridad de las grandes empresas, pero del propio Estado, velando porque no haya un asalto a estos pilares de nuestra vida cotidiana sobre los cuales se sustenta bueno, pues la vida de las personas. Imagínese usted un asalto a la seguridad social en el cual desaparezca el control para conocer el importe, los titulares y las cuantías de las pensiones, por ponerle usted un ejemplo, ¿verdad? Pues don Francisco Vázquez es embajador de España, es alcalde de La Coruña. Muchísimas gracias por esta aportación tan valiosa, tan clarividente como siempre. Don Francisco, que tenga usted muy buena noche. Muchas gracias por su participación. Muy amables, muchas gracias. Yo creo que ha dicho una cosa, ha dicho tantas cosas, pero hay una que me parece fundamental, que es que hace falta un debate sobre todo esto que va a venir y que en ocasiones no tenemos ese debate, porque en ocasiones las cosas vienen impuestas y nos las encontramos y no tenemos capacidad para decir qué nos parece, si nos parece bien, mal, y si los ciudadanos tienen capacidad de intervenir en los cambios que se producen. Vamos a pasar a un nuevo invitado que tenemos entre nosotros, José Ramón Galván, que es economista, que es además, pues digamos que el director de las tertulias del Real Casino, y como estamos en este debate del Real Casino,
pues nadie mejor que él para que intervenga y sobre todo para que podamos preguntarle, don José Ramón, cómo ve esto del nuevo orden mundial y qué consecuencias puede tener el nuevo orden mundial en la economía a gran escala, en la macroeconomía, pero también en la economía de las personas del día a día. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, si me permite, en el casino hay varias tertulias. Yo solo dirijo la tertulia económica. La económica, ¿no? Si me permite. Sí. Bueno, pues la verdad que yo creo que hay un cambio económico, hay una guerra económica realmente, lo que hay detrás de la guerra militar. Con esto quiero decir que en los últimos años Estados Unidos ha estado perdiendo un poco la hegemonía económica. Entonces ha sido un momento buenísimo, una decisión que entrar ellos, ya no solo por la inversión o la venta de armamento a Ucrania, sino porque además así ve a su enemigo tradicional como Rusia debilitado por una crisis, consecuencia de una guerra, y la Unión Europea ha entrado a defender absolutamente con todo a Ucrania, lo que también lleva consigo un debilitamiento económico por la guerra. Todo esto lo que está provocando es una crisis energética que realmente no se ha sabido gestionar y se ha incluido ya en toda la cadena de valor de los productos, provocando una inflación enorme. Con esto quiero decir que realmente Estados Unidos le interesa la guerra en un momento dado para debilitar tanto a la Unión Europea como a Rusia. China no se ha involucrado en la guerra y sigue importando petróleo de Rusia y vendiendo sus productos alrededor de todo el mundo. Y con esto quiero decir que al final está todo muy entrelazado y es complicado separar unas cosas de otras. Lo que sí que está llevando es, obviamente, a que se va a cambiar todas las perspectivas de las formas económicas. También coincido con, estaba hablando el exembajador don Francisco Vázquez de una decadencia y también habla de decadencia de valores. Yo creo que estamos entrando además en una decadencia, como explico en un ensayo que estoy escribiendo, que cada 5 siglos aproximadamente se entra en decadencia las diferentes civilizaciones, y esto está dándose precisamente por un enfrentamiento entre diferentes clases sociales a nivel de todos los países del mundo. Con esto quiero decir que se rompe la paz social, que siempre cuando se rompe la paz social hay un cambio de paradigma o de civilización. Entonces, bueno, pues ha sido atacado por medio de los valores. Los valores, como Aristóteles definía, que el hombre es un ser social y la política social está basada tanto en la familia como en la propiedad privada. Todo esto no sé si realmente es una excusa, pero lo que sí que quiero recalcar es que si la crisis energética en torno a febrero del 2022 se hubiese intentado gestionar con una bajada de impuestos, esos costes energéticos que se están trasladando tanto a las empresas y estas al final a los consumidores, y los consumidores lo están sufriendo por los costes energéticos, me refiero gasolina, gas, calefacción, etcétera. Si se hubiera atajado la crisis energética con una bajada de impuestos, no nos hubiésemos metido en un problema serio de inflación del 10%. Hubiese inflación, pues como consecuencia quizás del COVID, del estancamiento que hubo de producción, etcétera. Pero desde luego no nos habríamos llevado unas tasas del 10%. Y eso sí que es un problema. Si nos fijamos, todos los países que tienen tasas de inflación elevadas acaban con unos desórdenes estructurales muy preocupantes. También una cosa a determinar, China, hace 5 o 6 años, el 19,2% de la deuda de Estados Unidos la tenía China. Eso quiere decir que es el suficiente
masa monetaria para ponerla en venta en mercados de deuda, de tal forma que baja la cotización de la deuda, se dispara el precio de la deuda, o sea, perdón, la rentabilidad de la deuda, y si Estados Unidos se quiere financiar, tiene que financiarse con un coste muy superior al actual. Eso también le trae un serio problema de desajuste a Estados Unidos. Muy bien, don José Ramón Galván, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el debate aquí en la mesa. Don Juan Solaeche. A ver, yo creo que el antecedente de esta gran crisis viene con el tema del COVID. Es decir, el COVID cierra todos los puertos internacionales, paraliza el mercado mundial y crea un autoconsumo brutal. Esta mañana, no, miento, ayer se daban los datos de que el barril de petróleo volvía a alcanzar los $81, que era el valor de hace un año. Porque el tema de China, con toda la crisis que tiene actualmente, que está cerrando las grandes ciudades de China, parece ser que las previsiones, las proyecciones económicas son bastante negativas, ¿no? Entonces, esa caída de la producción en China, en los mercados internacionales, va a producir que el petróleo baje, puesto que no se va a vender tanto, no va a ser consumido tanto en China. Vuelvo a repetir que el gran negocio que está haciendo es Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es autosuficiente en energía gracias al fracking. Nos está vendiendo a Europa, gracias a esta crisis energética por la guerra de Rusia y de Irak, este gas licuado, que tenemos ahí cientos de barcos y tal, que nos los está vendiendo a un precio brutal. Voy a hacer una referencia en el caso de España porque, claro, España nosotros... por lo que sea, en fin, por estas gestiones del gobierno, nos enfrentamos a Argelia cuando no tenía ningún sentido, teníamos un petróleo barato, un gas barato, que además se había firmado por largos años, nos enfrentamos a Argelia sin venir a cuento, y Argelia nos corta el grifo, nunca mejor dicho. Tenemos que importar de Francia energía nuclear, que nosotros no queremos fabricar, pero entonces se la preguntamos a Francia. Y cuando le decimos a Francia que con las infraestructuras que vamos a hacer transeuropeas a través de los Pirineos, de hacer ese gasoducto, nos dice Francia que no. Es decir, Francia nos obliga, cuando estamos hablando de la integración europea, sí menos Francia. Y entonces el presidente Sánchez habla de una especie de mini conducto, que todavía no sé cómo lo llama, porque lo llama de una forma extraña. Cada vez le llaman de una manera. Claro, es que yo lo he perdido, porque antes teníamos el tema tal y dice, no, que a Italia. Es decir, vamos, si nos hemos quedado 19 kilómetros de los Pirineos y nos lo paga Europa, que nos lo paga Europa y tal, dice, no, ahora vamos a sacar una conexión vía Italia. Es decir, en el mundo de la energía no teníamos ningún problema. Es verdad que Angela Merkel se había echado en brazos de Rusia, pero claro, Angela Merkel nada más que siempre ha mirado por los alemanes, nunca miró por Europa. Entonces, yo, para no acaparar más tiempo, como castigo, que me perdonen los alemanes, se han estado financiando por debajo, es decir, tenías que pagar dinero a los alemanes por comprar su deuda, y entonces, bueno, pues ya va siendo hora que saquen de sus reservas y que paguen un poquito para Europa. Sí, muchos prejuicios. Claro. Ese conducto que se llama ahora el Bar-Mar, ¿no? Que es desde Barcelona a Marsella. Sí, algo de eso. Algo de eso. Y también mucha hipocresía, claro, porque hombre. Hay que ver que se está constantemente diciendo que y bien que no se puede comprar el gas ruso, pero sin embargo, bajo cuerda, todo el mundo sigue comprando gas a Rusia, ¿no? España. Lo cual es terrible. Porque no hay más remedio. Vale, pero bueno, pues no sé, igual que no lo digan, ¿no? Porque es que parece al final que a los ciudadanos nos toman un poco por tontos, porque nos quieren decir, no se compra, pero luego sí que compran. Entonces, bueno, doy la palabra, tenemos el tiempo justo para una intervención cada uno. ¿A don Francisco? Sí, bueno, pues básicamente estaba de acuerdo, o estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Ramón sobre el tema de la crisis económica que ha venido como consecuencia inicialmente o principalmente por el COVID, que es donde empezó todo. Y bueno, pues no tengo nada más, así que... Don Juan, porque sí, porque se lo agradezco, don Francisco, porque tenemos el tiempo ya justo. Sí, brevemente quisiera poner sobre la mesa un par de ideas sobre algunos conceptos que han sido claves en la globalización y que probablemente no lo van a ser en el futuro, en un nuevo
hipotético orden internacional. Son el tema de la interdependencia y el tema del desacoplamiento, que tiene una importancia enorme en la economía. El tema de la interdependencia ha sido central en la globalización. Por eso es lo que ha hecho que China se haya convertido en la fábrica del mundo, pero al final con el COVID nos hemos dado cuenta que hemos dependido de China hasta en las mascarillas, que se podían hacer en cualquier otro lugar de Europa y en cualquier pueblo de España, como hay algunos que las están ahora fabricando. La interdependencia va a cambiar de manera total. Y otra cosa que va a cambiar mucho es eso que se llama el desacoplamiento, ¿no? El decoupling, que precisamente ha hecho que en materia tecnológica avanzada, pues tanto China como Estados Unidos no quieren que el otro maneje tecnologías a su aire y a su manera, ¿no? Entonces, eso del desacoplamiento está siendo también muy importante en el terreno tecnológico. China se dio un plan 2025 con porcentajes muy bajos de tecnologías procedentes del exterior, pero ha sido un fracaso, porque efectivamente China tiene una enorme dependencia tecnológica en áreas fundamentales de Occidente. Pero digamos que esa es la lucha, don Juan, la lucha por la supremacía, inevitablemente tiene que ser. Vamos a terminar también con este bloque, ahora tenemos ocasión de nuevamente dar un pequeño turno de palabras, pero terminamos con este bloque y vamos a publicidad nuevamente. Bienvenidos al área deportiva del Real Casino de Madrid, el lugar dedicado a mejorar la calidad de vida de nuestros queridos socios mediante la práctica regular de ejercicio físico. La atención que brindamos es personalizada, diseñamos programas individuales. Para ello contamos con 2 amplios espacios. El gimnasio, que está dotado de equipamiento Tecnogym, que es una marca líder del sector, tanto para las máquinas de trabajo de resistencia como las de fuerza, incluyendo la gama de entrenamiento funcional Kinesis. Además contamos con otros complementos que nos permiten desarrollar todo tipo de metodologías de entrenamiento, como pueden ser los fitballs, el Bosu, las pesas rusas. El otro espacio con el que contamos es la piscina, que está dotada de sistemas de anclaje para facilitar el nado estático. Su tratamiento es salino, con lo cual lo hace mucho más agradable a la piel, a las mucosas. Tenemos chorro contracorriente y además los sábados por la mañana se imparten clases de natación para peques, tanto hijos como nietos de socios. Además, disponemos de clases colectivas de aeróbic y tai chi y esta temporada estrenamos las sesiones de pilates con máquinas Reformer. En nuestro área además disponemos de servicio de fisioterapia. En los vestuarios disponemos de baños turcos y en el masculino también de sauna. Será un placer atenderles a todos en nuestras instalaciones, en nuestro amplio horario de lunes a domingo.